El lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Viajemos en el tiempo, a la década de los 90, en México, donde el tema central de las conversaciones entre amigos, familiares e incluso en el trabajo era sobre una criatura bípeda de entre 1,20 y 1,50 metros de alto. Grandes ojos, púas a lo largo de la espalda y largas garras. Pero tal vez su principal característica, o la que más asustaba a la población, era su capacidad de succionar la sangre de un ganado hasta drenarla como si fuera un vampiro. Nos referimos obviamente al chupacabras, tan famoso que hasta hicieron unos tacos en su honor. Pero a la distancia, ¿qué es exactamente un chupacabras? ¿Cuándo y dónde apareció? ¿Desapareció de la noche a la mañana? Aquí, en Enigmas, revelaremos la verdadera historia detrás del chupacabras. A todos nos fascinan las historias sobre los monstruos, esas criaturas que al parecer existieron en grandes poblaciones hace millones de años, pero que ante la inminente llegada del ser humano y su capacidad de destrucción, decidieron esconderse o pasar desapercibidos. Seres que muy pocos han tenido la oportunidad de ver o de sacarles una fotografía como única prueba de su existencia. Criaturas que han sido ampliamente estudiadas por la criptozoología, como el monstruo del lago Ness, el yeti, las sirenas, el hombre polilla o el chupacabras. Aunque el chupacabras nos es mucho más cercano a los americanos, pues al parecer este chupasangre ha recorrido el continente de sur a norte. Lo vi. O sea, así más o menos distancia, es como un mono, tiene una parte de animal, una parte de humano, y la otra de ave, pues igual. Cuenta Benjamin Radford, del Comité para la Investigación Escéptica de Estados Unidos, que la primera persona que vio al mítico ser conocido como el chupacabras fue Madeleine Tolentino, de Canóvanas, al este de Puerto Rico, en el año de 1995. Y a las 3 de la mañana yo sentí esos gritos que hacían ¡guau! Le pudimos encontrar son las dos aventuras esas aquí, no igual, al lado del río. ¿Y los ojos más grandes? Es más grande, pero que tiene los mismos botitos, tiene como una pulgada, se llevan como una pulgada otra. Tolentino lo describió como un ser terrorífico, parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa. Luego, otros pobladores de la misma región lo relataron como una criatura de dos patas, de entre 1,20 y 1,50 metros de alto, con grandes ojos oscuros, con espinas como de armadillo a lo largo de su espalda y largas garras, como las de un águila. Independientemente del imaginario colectivo, lo que era un hecho es que algo estaba acabando con la vida del ganado. Le succionaba toda la sangre a través de las perforaciones en el cuello. Fue a partir de entonces que la leyenda del chupacabras se volvió viral. Aquí estamos viendo, vamos a ver una imagen que fue realizada, un dibujo por el señor José Miguel Agosto, precisamente realizada después de haber observado este animal en agosto de 1995. Esa es la única imagen que tenemos conocida de este ser. Después de este suceso se empezó a detectar una situación similar en muchos países de Latinoamérica. Primero recorrió toda la isla de Puerto Rico, luego se hizo presente en América Latina y el sur de Estados Unidos. En Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, ahora en México y también en los Estados Unidos. Hace unas cuantas semanas se observaron una gran cantidad de animales sacrificados en Miami y en la última semana en Oregon, también en Alabama y en Mississippi. En todos estos lugares aparecen los animales con las mismas características. En internet, el chupacabras encontró una perfecta caja de resonancia, impulsada por el miedo, por el asombro que producía su presencia, por su misticismo y por todos los que creen en la criptozoología.
Pero, ¿qué tan cierto era que una criatura de la cual no se tenía registro, de la nada, la colectiva también se hizo presente? Pues si bien los primeros reportes hablaban de una criatura que succionaba la sangre del ganado, con el tiempo también se supo que había atacado a varios pobladores en diferentes países. Han sido víctimas secundarias, jamás el objetivo, es decir, no existieron reportes de humanos con la sangre drenada por el chupacabras. Fue tanta la conmoción que muchos cazadores se dieron a la tarea de encontrar a esta intimidante criatura, pero nadie logró capturarla o siquiera matarla para mostrar su cadáver. También a partir de ese momento surgieron dos chupacabras. Uno, al que describían como un ser alienígena de grandes ojos y garras, y otro, como una mezcla entre hiena, xoloscuintle y coyote. While cruising for troublemakers, the deputies come across what they think could be the legendary chupacabra. I've been patrolling these back roads for a long time, and I've never run across anything like this until that day. Muchos creen que gracias al crecimiento de las ciudades, al chupacabras se le acabó su fuente de alimento, forzándolo a atacar las granjas de los pequeños poblados para obtener la sangre que al parecer necesita para vivir. Pero que al oler el peligro, al saber que lo estaban cazando, desapareció. Lo cual nos hace plantearnos la siguiente pregunta. ¿Acaso el chupacabras es un animal como cualquier otro que se guía por su instinto? ¿O será algo más con cierto grado de inteligencia? El lado siniestro de la historia. Les habíamos comentado que las historias sobre el chupacabras tuvieron un gran auge durante los 90. Se registraron reportes sobre su presencia en casi todo el continente. Pero justo cuando se inició una cacería en su contra, desapareció. Como si la intuición o la inteligencia de este ser lo hubiera obligado a regresar a su refugio. Después de un par de años en los que no se supo nada de él, reapareció. Pero ya no era el mismo chupacabras. Al parecer tenía modificaciones. ¿Será que este ser tiene una capacidad evolutiva nunca antes vista? Vamos a conocer más sobre el chupacabras aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. A mí me vale gorro que seas extraterrestre. Deja de estar espantando a la gente. Solo cuando yo te agarre te voy a quebrar esos dos dientes. Oye, chupacabras, eres un aprovechado. Oye, cabras, vacas, perros, todo eso ha chupado. Me cae, te has colgado. No más falta que chupes un burro, un tiburón, un venado. Aprovechado, chupacabras, eres un aprovechado. Con la reaparición del chupacabras surgió una nueva teoría. ¿Qué tal si el chupacabras había surgido en un laboratorio de Estados Unidos? ¿Qué pasaría si fuese un experimento que se les salió de las manos? De acuerdo con Bill Schutt, del Museo de Historia Natural de Nueva York, el chupacabras siempre fue un monstruo de Internet, no otra cosa, pues las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular. Además, las especies que succionan sangre, como los vampiros, suelen ser muy discretas. Jamás atacarían al ganado ante la presencia del hombre, como aparentemente sucedió con el chupacabras. Pero además, cree que la historia de Tolentino, el primero en ver al chupacabras, fue un invento, y que este hombre se inspiró para crear ese cuento en la película Especies, dirigida por Roger Donaldson y estrenada en 1995. Sin desestimar la versión de Bill Schutt del Museo de Historia Natural, quien claramente es un experto en la materia, su teoría deja muchos vacíos. Porque si todo ha sido un invento hasta ahora, ¿qué ganaban todos esos pobladores sacrificando su ganado con tal de obtener un poco de publicidad?
¿Por qué se tomarían la molestia de hacerles hendiduras en el cuello para simular que les habían chupado la sangre? Pero lo más importante es, ¿por qué no cesaron los ataques si todo era producto de la imaginación? En marzo del año 2003, Irma Soto fue una de las víctimas de este animal. Más de 70 aves murieron desangradas en su casa de Doñihue. Empezamos a escuchar que las gallinas gritaban mucho. Pensábamos que estaban robando las gallinas y mi papá se acercó, venía con su pistola y antes de llegar al gallinero donde estaban gritando las gallinas, él disparó 2 veces. Y cuando ya llegó al gallinero se percata que estaban muchas gallinas abajo en el suelo, muertas, pero no ve nada. Siente sí unas cosas que arrancan, pero no la logró ver antes. Como les dijimos, las descripciones del chupacabras de finales de los 90 eran muy distantes a las del chupacabras de después del 2000. Y ahora todos lo comparaban con una especie de perro xoloscuincle de gran tamaño y con la fiereza de un lobo. Pero pasaron muchos años hasta que en el 2014 fue capturado el que aseguraban era un chupacabras. Esto sucedió en una granja de Texas mientras el animalito comía maíz. Este animal que tiene en pantalla supuestamente es el chupacabras. Una familia del sur de Texas se encargó de capturarlo después de darse cuenta de que había algún problema con su ganado, tal como todos los rastros del chupacabras que aparecían con 2 orificios en el cuello en particular. Lo más curioso es que no pareciera tratarse de un animal tan agresivo como todo el mundo lo ha descrito anteriormente. Muchos creen que la criatura que aparece en el video es en realidad un xoloscuintle salvaje, lo cual sería muy extraño, pues esta raza siempre ha sido catalogada como un animal doméstico. Además, la criatura que vemos tras las rejas perdió la vida antes que los zoólogos llegaran a identificarla, lo que provocó muchas sospechas. La última aparición del chupacabras está fechada en el mes de agosto del 2018, en la ciudad de Lima, en Perú, en donde el chupacabras quiso alimentarse del ganado, pero fue atacado por los perros. Nuevamente se prendieron las alarmas en una hacienda de la villa de Comayagua, Honduras. El chupacabras atacó a 12 ovejas, 3 de ellas fueron devoradas. Entonces pues, los perros detectaron ese animal raro, ¿no? Y se le fueron encima. Sí, se veía un animal raro, sí, con cuerpo de humano, ¿no? Pocos creyeron que podía llegar al sur. El hecho es que está de vuelta, con más ferocidad y con el mismo misterio que lo envuelve. Han pasado 25 años desde la primera aparición del chupacabras en Puerto Rico, y a la fecha, los criptozoólogos, los zoólogos y los científicos no logran ponerse de acuerdo sobre lo que es o sobre su comportamiento. Si se trata de un solo sobreviviente o de una manada, si tiene la capacidad de volar o nada más anda sobre 2 patas, si tiene el aspecto de un alien o si es más parecido a un perro. Lo cierto es que todos hemos escuchado sobre el chupacabras, y más en México, donde prácticamente fue visto en todo el país, y así, de la nada, un día desapareció. La leyenda del chupacabras aún sigue viva. Se antoja difícil que de la noche a la mañana haya desaparecido de la faz de la tierra. También es sumamente extraño que todas sus apariciones se hayan registrado en el continente americano, lo cual nos podría indicar que es una especie endémica, es decir, única en la región. Justo con la pandemia, muchas especies que se habían alejado de sus hábitats por el avance de la civilización recuperaron su espacio. Tal vez una de esas criaturas sea el chupacabras. Pero no duden que si se le vuelve a acabar el alimento, regresará para extraer de sus víctimas hasta la última gota de sangre. Los espero después del corte con más de Enigmas.